¿Quiere que lo saque o lo dejo? Como quieras tú, yo puedo Como dejarlo. quieras, como quieras. Ya, deme un Esperen segundo. un minuto, un par, porque la gente debe venir Ya, toda sí, de sí. de la sesión. Ya, lo hago en ¿Sí? un minuto. Yo creo que esperemos un par de minutos para conversar, para comenzar. Eh, Hola, ahí. hola, ¿qué tal? Hola. Paola, está ahí la pantallita del tiempo para que te vaya ahora. Igual Claro, te pones un mensaje cuando quede un poco menos. claro. No, pero lo miro ahí. Espero verlo. Mm, mm, Cuando tenga. Bien. Comenzamos entonces. ¿Estamos ok? Entonces, démelo Eso es. un minuto. Todavía no, está Sí, 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 trabajando. se está conectando. Sí, Ahora sí. Y, perdón, déjame ver si avanza. eso es. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Le pedimos que pongan sus micrófonos en silencio. Partimos entonces la cuarta sesión, el cuarto día de nuestra sesión. La primera expositora de hoy es Paola Comparín, colega de la Universidad de la Frontera, quien nos va a hablar sobre automorfismo de superficie K3. Muchas gracias. Entonces creo que se ve bien. Ya, muchas gracias Sebastián y Daniel por la oportunidad de hablar. Sí, le voy a hablar de automorfismo de superficies K3, lo cual era el tema del cual nos habló Michela Artevani ayer en la conferencia plenaria. Así que, y del cual nos habló Pedro hace poco también. Así que espero no estén cansados de escuchar hablar sobre superficies K3. De hecho, me voy a aprovechar un poco de lo que ya Michela hizo ayer para evitar de repetir muchos resultados. Y le voy a quizá hablar más de un ejemplo con algunos detalles más por, eh, por esa charla. Ya. Bueno, igual voy a recordar algunos resultados, digamos, generales. Por ejemplo, la definición de superficie K3, una superficie compacta, suave, tal que la irregularidad es nula, o sea, la dimensión de ese espacio de cohomología, existe una única forma, dos formas global no nula, la cual llamamos periodo y la indicamos omega x, y esa es una manera de dar definición de superficie K3. Se puede también decir como definición equivalente que el divisor canónico sea trivial, que la superficie sea simplemente conexa. Digamos, hay varias propiedades, de hecho, sobre esas superficies, de las cuales muchas de ellas las comentó Michela ayer en su charla. Igual quise recordar la existencia de ese reticulado lambda K3, el cual, de hecho, es un reticulado que se conoce, ese reticulado que son tres copias del reticulado U y dos copias del reticulado E8, reticulado asociado al sistema de raíces E8. Es un reticulado de rango 22, de signatura 319, es par, y es el reticulado que nos interesa porque cualquier K3 es tal que se puede dar, digamos, el H2XZ se puede, digamos, ese es el reticulado K3, ya es el lambda. Bueno, también comenté que el divisor canónico es trivial y también el diamante de Hodge de las superficies K3 es fijo, donde eso quiere decir que los números de Hodge serían los H, I, J, X, que son las dimensiones de los espacios de cohomología H, I, J de la superficie. Esos son fijos en el sentido que para cualquier K3 los H y J son iguales, son lo mismo ya. O sea, se puede escribir el diamante de Hodge, o sea, coleccionar todos esos números, H, esos numeritos, y esos siempre son iguales para cualquier K3 que consideremos. Queremos hablar de automorfismos, así que igual para superficies K3 hay esa manera de describir los automorfismos gracias, de hecho, gracias a la estructura que tiene, digamos, gracias a la existencia de esa forma periodo, esa forma omega X, en el sentido que cuando considero un automorfismo, estoy hablando de automorfismos finitos, lo que pasa es que la acción de ese automorfismo sobre la forma, por el hecho de que el espacio es generado por esa forma, es unidimensional, entonces la acción tiene que ser multiplicar por múltiplos, tiene que ser ya, multiplicar por un escalar no nulo. Entonces a un automorfismo sigma le puedo asociar ese escalar no nulo, alfa sigma, y de hecho, como el automorfismo es de orden finito, ese alfa sigma es tal que su potencia enésima es la unidad, es 1, entonces es una raíz de la unidad. Entonces,
Y además también se tiene que la imagen de esa aplicación, de esa función, es un grupo cíclico. Entonces al final se tiene una asociación exacta, que es la misma de la cual habló ayer Michela, y eso me permite distinguir dos tipos de automorfismos. Los automorfismos simplécticos son los automorfismos tales que em, multiplican la forma periodo, la forma omega, por 1. Por otra parte, todas las veces que la forma no es multiplicada por 1, sino que por una raíz de nulidad distinta de 1, entonces son los automorfismos que llamamos no simplécticos. Y más aún, queremos ser más específicos, más precisos, porque queremos considerar los automorfismos que son puramente no simplécticos, donde eso quiere decir que la acción sobre omega es la multiplicación por una raíz enésima primitiva. Eso es equivalente, lo comentó ayer Michela también, es equivalente a decir que las potencias de mi automorfismo sigma también son no simplécticas. Por ejemplo, si piensan en el caso 4, si el automorfismo multiplica la forma omega por -1, ¿ya? -1 es una raíz de orden 4, pero el problema es que su cuadrado, entonces dejaría la forma invariante, lo multiplica por 1, y entonces el cuadrado sería un automorfismo simpléctico. Y por otra parte, si quiero que sigma sea puramente no simpléctico de orden 4, quiero que el cuadrado no sea no simpléctico también, ¿ya? Esa es la idea. Y de hecho me voy a ocuparme de automorfismos siempre que son en esa charla puramente no simplécticos. Hay unos reticulados que nos interesan relacionados con ese automorfismo, en particular nos interesa el reticulado invariante. El reticulado invariante son las formas que justamente son decadas, como lo dice el nombre, invariantes por el pullback del sigma, y lo que se tiene es que el reticulado invariante está contenido en el grupo de Néron Severi de la superficie, y también nos interesa ese T, el reticulado trascendente de la superficie X, el cual es el ortogonal del Néron Severi. ¿Y por qué eso? Porque tal cual nos contó ayer Michela en su charla, se tiene que, bueno, en ese caso el resultado para automorfismos puramente no simplético, que es lo que me interesa, si el automorfismo puramente no simplético sobre una superficie K3 tiene un orden n, entonces la función phi n, la función de Eulero del número n, del orden, divide el rango del trascendente, el rango de ese reticulado trascendente. Además, se sabe, bueno, en ese caso las K3 que estamos considerando son todas proyectivas, en ese caso, entonces ese número es menor o igual a 21, por lo que al final uno puede construirse la tabla de todos los posibles, digamos, todos los n tales que phi de n es menor o igual a 21, menor o igual a 20 en ese caso, resulta menor o igual a 20. Entonces lo que pasa son todos esos n posibles, ¿ya? Y Machida y Ogiso, los resultados de Machida y Ogiso, prueban que todos esos valores de n, o sea, todos esos n que están en la tabla, de hecho son órdenes, digamos, existen K3 con automorfismo puramente no simplético de orden n para todos los n que están en la tabla menos el número 60. ¿Ya? Entonces, si olvidamos el 60, todos los otros son tales que existe una K3 con automorfismo puramente no simplético de ese orden que están ahí en la tabla. Ahora, entonces sabemos ya, digamos, nuestro interés es clasificar esos tipos de superficies. Entonces ya hay un resultado que me clasifica los órdenes, en el sentido que me dice cuáles son los órdenes posibles, ¿ya? Entonces no voy a encontrar una K3 con automorfismo no simplético de orden que no esté en esa tabla. Pero después me quiero preocupar, digamos, más de estudiar esas superficies, en particular estudiar, por ejemplo, su lugar fijo. Superficies con automorfismo no simplético, puramente no simplético de orden n. Si nos ponemos en el caso n mayor que 2, solo porque el caso 2 es particular, lo voy a comentar un poco después, lo que pasa es que el lugar fijo, entonces con lugar fijo entiendo todos los puntos fijos, ¿ya? Entonces tales que el automorfismo envía x en x, ¿ya? La forma del lugar fijo son esa unión que está acá. Entonces hay una curva CG, C sub G, de género mayor o igual a 0, entonces de género cualquiera, digamos, puede ser 0, puede ser positivo. Hay K curvas racionales y hay unos puntos que son puntos aislados. O sea, puntos fijos, pero que no pertenecen a curvas fijas. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa esa descripción del lugar fijo? Porque justamente, como decía, nos interesa clasificar las posibles K3 con automorfismos puramente no simpléticos de un orden dado. ¿Ya?
Y clasificar quiere decir varias cosas. Puede querer decir estudiar lugar fijo, ¿ya? Entonces eso quiere decir estudiar cuántas curvas hay ahí adentro, qué tipo, cuántos puntos, etcétera, qué tipos de puntos, porque de hecho los puntos aislados no son todos iguales. Puede ser que nos interese estudiar el reticulado invariante, entonces estudiarlo como reticulado, estudiar su rango, estudiar sus propiedades. También puede que nos interese encontrar ejemplos, entonces quiere decir, una vez que clasifico los lugares fijos, quiero dar ecuaciones de superficies y automorfismos que corresponden a ese caso, y también puede que nos interese estudiar el espacio de módulo. Y de hecho esas cuatro, digamos, son cuatro caras de la misma medalla, en el sentido que son cuatro preguntas muy relacionadas y al estudiar una se estudian las otras también, ¿ya? Y entonces, eso es lo que se puede entender cuando se habla de clasificar superficies con automorfismos puramente no simpléticos de un orden dado, ¿ya? Y el primer trabajo sobre ese tema justamente es el trabajo de Nikulin, el cual se ocupa de involuciones no simplécticas. Entonces, automorfismo de orden 2, involuciones no simplécticas, entonces la acción en la forma no es trivial, es multiplicar por -1. Y de hecho, aparte dos casos particulares que no he notado, pero son cuando el lugar fijo es vacío o la unión de dos curvas elípticas, ¿ya? Entonces, aparte de esos dos casos, si no, en general, digamos, aparte de esos dos, el lugar fijo de una involución no simpléctica es dado por una curva de género mayor o igual a 0 y k curvas racionales, y Nikulin lo que hace es, lo que está en ese dibujo, de hecho, es clasificar todos los GK posibles, ¿ya? Todos los pares GK, entonces todos los invariantes topológicos del lugar fijo, el género y el número de curvas racionales. Fíjense que en el caso de involuciones no simpléticas no hay puntos aislados, o sea, los puntos fijos siempre pertenecen a curvas. Por otra parte, siempre Nikulin muestra también que el reticulado invariante en ese caso es un reticulado 2 elemental, donde 2 elemental quiere decir que el grupo asociado al reticulado, entonces el A sub L, que sería el dual de L, si el reticulado cocientado con L, bueno, eso es A copias de Z2, de Z sobre 2Z, ¿ya? Entonces, otra cosa que uno puede hacer es preocuparse de ese reticulado y estudiar su rango. Entonces, ese R que aparece acá sería el rango del reticulado invariante, y el A, que sería el exponente que le acabo de mencionar en esas A copias de Z2. Y el trabajo de Nikulin, entonces, clasifica todos los GK posibles, clasifica todos los RA posibles. Hay un tercer invariante delta que aparece acá, el cual no voy a entrar en detalle, depende de la forma cuadrática del grupo sobre el grupo A. Y de hecho, también en su trabajo Nikulin da la relación entre ellos, entre esos dos digamos, invariantes, en el sentido, si conozco una superficie K3 con su automorfismo, en este caso de orden 2, entonces una involución no simpléstica que fija una curva de género G y K curvas racionales, entonces puedo calcular, hay fórmulas explícitas, puedo calcular R, el rango del reticulado invariante, y A, ese A exponente que aparece en la pantalla. Y al revés también, si sé que tengo una K3 con un automorfismo tal que el reticulado invariante es de rango R y con ese valor A, puedo encontrar el G y el K, que son los invariantes topológicos del lugar fijo, ¿ya? Un resultado similar se puede obtener para cualquier primo, y de hecho, el resultado bueno, puse varios nombres acá de personas que han trabajado, están trabajando en clasificación de superficies K3. Creo que probablemente se pueden citar más, así que hay puntitos para, si no escribí todos los nombres, pero seguramente lo que le estaba comentando es que el trabajo del orden, bueno, 3 y después primo, que es el resultado de Artebani Sarti y Artebani Sarti Itaki, da un resultado similar a lo que acabo de decir sobre involuciones, en el sentido que en sus trabajos ellos dan todos los posibles lugares fijos, en ese caso consisten de curvas racionales y puntos aislados, y también la relación con los reticulados invariantes, que en ese caso son n elementales, o p elementales, es un primo, ¿ya? Y bueno, hay varios trabajos más en esa dirección. En particular, Miquel ayer en su charla comentó algo sobre ese trabajo, sobre las situaciones donde el espacio de Montgomery tiene familias unidimensionales, maximales,
y eso es cuando la phi del orden es 8 o 10. Y yo le quiero comentar algo sobre la clasificación de orden 9 para explicarle un poco, digamos, cuál es la idea y mostrarle un ejemplo en detalles. De hecho, así es como funciona y por esa razón, por lo que está acá ahora en la pantalla, es que es tan importante conocer los órdenes primos y más o menos cómo se puede ocupar todos los resultados para órdenes primos para estudiar los otros órdenes también. Entonces, supongamos ahora el tener un automorfismo que es puramente no simpléctico de un orden n, el cual es producto de dos primos. Solo para simplificar las cosas, para hacerlo más simple, son solo dos primos, pero lo mismo, la media se aplica a cualquier otro caso de n compuesto. Entonces, por el hecho de ser puramente no simpléctico, se tiene que sus potencias son no simplécticas. Entonces, por ejemplo, si considero sigma elevado a p, entonces ese es un automorfismo de orden q y es no simpléctico, y lo mismo sigma elevado a q. ¿Ya? Entonces, tengo dos automorfismos no simplécticos de orden q y p respectivamente. Y además se tiene que el lugar fijo de sigma está conteniendo el lugar fijo de las potencias, y eso es, digamos, es directo, porque si sigma de x es igual a x, entonces sigma de las potencias también va a ser igual a x. Entonces, eso de hecho, es lo que nos sirve, lo que ocupamos para estudiar el lugar fijo, posibilidades para el lugar fijo de sigma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongo de tener clasificados los lugares fijos de automorfismos de orden, en este caso Q, el que está acá. Entonces, el automorfismo de orden Q, si sé todas las posibilidades de los lugares fijos para un automorfismo no simpléctico de orden Q, eso me limita las posibilidades para el lugar fijo de sigma, ¿ya? Y lo mismo puedo aplicar, digamos, puedo cruzar la información con el otro lugar fijo que conozco. Entonces, cruzando la información, ocupando fórmulas como la fórmula de Lefschetz topológica, la fórmula de Riemann-Hurwitz, la fórmula de Lefschetz holomorfa, etc., uno puede ver todas las posibilidades para decir un ejemplo. Por ejemplo, si en el lugar fijo de una potencia de sigma p hay solo puntos, no hay curvas, no pueden haber curvas fijas por el automorfismo sigma. O, por ejemplo, si hay una curva de género 2 y solo racionales, no podrán haber curvas de género distinto de 2 o 0 en el lugar de sigma y cosas así, ¿ya? Y eso es lo que permite, de hecho, dar un resultado como ese. Entonces, ese sería el contenido del teorema que probamos con Michele Artebani y María Elisa Valdés sobre orden 9. De hecho, nuestro resultado es la parte derecha de esa tabla, ¿ya? Sería eso. ¿Por qué eso? Entonces, en esa tabla está a la izquierda todo lo que es sobre tau, donde tau es el automorfismo de orden 3. Y estamos diciendo, considero sigma puramente no simplético de orden 9, tal que su cubo es tau, ¿ya? Entonces nosotros probamos que la posibilidad de sigma, el lugar fijo de sigma, es uno de esos 13 posibilidades, son 13, y a cada uno estudiamos cuál es el correspondiente lugar fijo del cubo, de su cubo tau, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, eso me está diciendo, el caso que le voy a mostrar en un instante es ese, me está diciendo que podemos construir una K3 con un automorfismo de orden 9, estoy mirando la parte derecha, de orden 9, que tiene solo puntos, esos invariantes me están diciendo los invariantes topológicos del lugar fijo, entonces hay solo puntos, no hay curvas, ¿ya? Solo 6 puntos fijos para el automorfismo de orden 9, y si miro su cubo, los invariantes son 1, 2, 4, donde el 1 sería el número de puntos fijos aislado, quiero escribir, es el 1, hay dos curvas fijas donde una es racional y la otra de género 4. ¿Ya? Y ahora, como le prometí, le muestro el ejemplo explícito de ese ejemplo para ver cómo se puede estudiar un poco la geometría de la superficie. Bueno, recordamos primero que una vez que uno tiene una ecuación como la que está acá, entonces una ecuación, es una ecuación, ¿no?, de una fibración elíptica, de una superficie elíptica, y cuando tengo, entonces si sé que los polinomios A y B, que son polinomios en T, son de grado 8 y 12 respectivamente, esa superficie es una superficie K3, ¿ya? Eso es algo que comentó ayer Michela también. Además, esa ecuación que tengo es digamos, la forma de Weierstrass de la fibración elíptica, entonces también me dice que es una fibración jacobiana, o sea, admite una sección, y los resultados clásicos me dicen que para encontrar las fibras singulares, entonces una fibración elíptica lo que quiere decir es que hay una
una aplicación de X en P1, tal que la fibra genérica es una curva elíptica, pero pueden haber fibras singulares, y las fibras singulares en ese caso, digamos, cuando tengo esa forma de Weierstrass, corresponden a los T bar de P1, tales que se anula ese discriminante, ¿ya? Es algo digamos, conocido. Y el ejemplo que tomamos es esa fibración, donde entonces, primero que nada, controlamos que sea una K3. Bueno, de hecho, el polinomio AT es nulo, es cero. El polinomio BT es ese polinomio, el cual es de grado 12, pero en lo que está en la pizarra no es homogéneo, ¿ya? Entonces, para ver el grado 12, deberíamos homogeneizarlo con una S, digamos, si queremos ver TS coordenadas homogéneas en P1, ¿ya? S cuadrado y S cubo en todos los factores, perdón. Y también me estoy dando un automorfismo de orden 3, ¿ya? Un automorfismo de orden 3 donde X, Y, T es enviado en raíz de orden 3 en la unidad, Zn va a ser la raíz de orden n siempre en lo que sigue, y no actúa en Y y no actúa en T, ¿ya? Ahora uno puede estudiar entonces, como estaba antes, me preocupo del grado, los ceros del discriminante, entonces veo dónde se anula ese polinomio en T, y me doy cuenta que entonces se anula, bueno, en T igual a 0 y T igual a infinito, o T igual a TS 0, 1, 1, 0, y los 0 de esos tres factores, ¿ya? Entonces 3 puntos en cada uno, entonces 3, 3, 3, entonces son 9 más 0 infinito. Y los resultados clásicos, digamos, me dicen que las fibras singulares, entonces, de esa fibración son de ese tipo. Son digamos, una fibra de tipo, una curva cuspidal, acá son 3 curvas racionales que se encuentran en un punto y más 9 fibras con fibras cuspidales acá. Y ahora la idea es, yo sé, pues, digamos, los resultados de Arteban y Sarti me dicen que en ese caso el lugar fijo del automorfismo tau, que está en la pizarra, es una curva de género 4 y una curva racional más un punto. Y uno puede reconocer todo eso digamos, la figura, en la superficie, geométricamente, porque digamos, la sección, que es una curva horizontal, es una curva de género 0, porque es una copia de P1, es la sección que está, y además esa fibración admite una bisección que pasa por los cúspides acá. Esa es una curva hiperelíptica, de hecho corresponde a poner x igual a 0 a la ecuación, ¿ya? Entonces, esa es de la curva y cuadrada igual a todo lo que está ahí en T, es una curva de género 4. Y falta un punto, y el punto fijo aislado sería ese punto en el medio de la estrellita. Bien, entonces tengo mi situación, tengo mi superficie K3 con un automorfismo de orden 3 y conozco su lugar fijo. Y ahora la pregunta sería, ¿podré construir acá en esa figura, digamos, en esa superficie, un automorfismo sigma de orden 9, de manera que su cubo sea justo el tau que tengo acá, digamos, el que acabo de dibujar con su lugar fijo, etc. Y entonces uno se pregunta cuáles tienen que ser los exponentes acá para, digamos, para actuar en x y tau, de manera que el cubo sea el tau, perdón, x y t, de manera que el cubo sea el tau que tenía antes, y me doy cuenta que esas tres exponentes funcionan. De hecho, ahora la acción en y t es de orden 3, que está bien, porque cuando hago su cubo tiene que no actuar ni en y ni en t, y conocía mi lugar fijo del tau, y me preocupa, lo que está en rojo, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y mi problema ahora es, podré ver cómo actúa el sigma. Entonces el sigma es tal que su cubo es el automorfismo de orden 3, y me preocupo de ver, ¿serán fijas la misma curva? Sí, no, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que ahora las fibras, digamos, antes la acción lo atraso un segundo, la acción digamos, no hace nada en T. Eso quiere decir que cada fibra es invariante. Y por otra parte, ahora sí hay una acción en T con ese nuevo automorfismo. Entonces, acá hay fibras que son enviadas una a la otra, son permutadas, digamos, las fibras se mueven. Entonces, la sección no es fija en punto a punto entera, pero sí son fijos esos dos puntos. Y también, bueno, uno puede ver que hay varios puntos fijos más, que son esos, digamos, en total son 6 puntos fijos. Entonces uno lo que hace es construirse un ejemplo con ese lugar fijo que está en verde. ¿Y por qué, digamos? Y eso, bueno, entonces hemos construido un ejemplo de un lugar fijo de un automorfismo de orden 9, tal que su cubo es un ejemplo que ya conocía, un ejemplo que estaba clasificado por Arteban y Sarti en el trabajo sobre orden 3. ¿Y por qué eso es interesante? Porque acá está la ecuación entera.
Entonces, si miro esa ecuación, me doy cuenta que hay dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B, ya cualquiera en principio, lo cual no nos sorprende porque de hecho Michela nos contó ayer que la familia maximal del espacio de módulos es de dimensión que depende de la phi. Ayer cuando mirábamos casos con phi igual a 8, 10 había una familia unidimensional y acá es dodimensional y son esos dos parámetros que aparecen. Y entonces ahora uno se puede preocupar de qué pasa si cambio esos parámetros, o sea, si pongo algunos valores especiales, por ejemplo, si pongo A igual a 1, ahora aparece un factor t cubo menos 1 al cuadrado, o si pongo un b igual a 0, ¿qué pasa? Y de hecho, no voy a hacer todos los cálculos, pero aquí está el ejemplo a igual a 1, entonces justamente ahora aparece ese factor aparece al cuadrado, cambian los puntos, cambian las fibras, pero la situación es más o menos similar, entonces siempre en rojo está lo de orden 3 y en verde está lo de orden 9 y digamos se obtiene con trabajos más o menos con digamos, observaciones similares a lo que le acabo de comentar. Lo mismo si pongo b igual a 0, en ese caso, bueno, uno de los factores ahora es absorbido por ese t elevado a 4, y entonces otra vez acá cambian las fibras, ahora una fibra es de tipo 4 estrella o E6, por lo como están acostumbrados a verlas, entonces acá hay una curva que es fija, tanto por orden 9 cuanto por orden 3, ¿y qué pasa si pongo ambas condiciones? Entonces, por ejemplo, si pongo b igual a 0 y a igual a 1, entonces otra vez acá cambian las cosas, hay varias curvas, bueno, acá es un poco complicado ver todas las intersecciones bien, pero hay 4 curvas racionales fijas para orden 3, el tau, y eso resulta en una curva racional y 10 puntos para orden sigma. Así que lo que acabamos de ver, de hecho, son ejemplos de esa superficie de 3, esa superficie y esa superficie. Y digamos, nos dimos cuenta de cómo, bueno, la B es una familia maximal, entonces había los dos parámetros y una de las familias maximales, de hecho hay tres, son las que corresponden a 1, a 2 y B. Y poniendo algunas condiciones sobre los parámetros que definen la familia, pudimos obtener, por ejemplo, algunas más y se puede hacer también en el caso de las otras dos familias. Así que eso era, quería comentarle un ejemplo explícito para mostrarle un poco de la geometría que está atrás de esas clasificaciones y esos ejemplos. Muchas gracias. Agradecemos a Paola con un aplauso y tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios, dudas. El que quiera puede activar su micrófono y preguntar. Veo un micrófono abierto. Sí, si hay preguntas. ¿No hay preguntas entonces? Bueno, si no hay preguntas, entonces agradecemos a Paola. Muchas gracias, Paola. Nuevamente un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias, Paola. Y ahora pasamos a Benjamín. Benjamín. ¿Por qué le dice a Sheldon pastelito? Porque se ve tan bonito. ¿Quién te lo podría? Hay un... ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí, yo te escucho bien, sí. Déjame chequear un segundo los micrófonos. Sí. Muy bien. Entonces, continuamos con las charlas de hoy. Nuestro siguiente expositor es Benjamín Baeza, de la Universidad de la Frontera, que nos va a hablar sobre, se va a hablar en castellano, ¿no? Sobre la clausura de Galois Sí. de descubrimiento de grado 5. Por favor, Benjamín. Ya, quería... Ahí. Ya, muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto? Soy estudiante de doctorado en la Universidad de la Frontera y les voy a contar de los resultados que llevo en mi tesis. Ya, bueno, disculpa por haber hecho me di cuenta ahora que las presentaciones en general estaban en español y yo la escribí en inglés, pero obviamente voy a hablar en español. Entonces voy a hablarles de la clausura de Galois de un cubriente de grado 5 y vamos a dar, o sea, digamos, la idea de la charla es que primero le hable un poco de los preliminares, más que nada para fijar notación,
y poder contarles de la motivación y de los problemas en los que estoy trabajando y contarles al final entonces de los resultados que llevo hasta ahora. Entonces vamos con los preliminares. Primero hablarles de lo que es la clausura de Galois de una función. Entonces vamos a empezar con una función holomorfa entre dos superficies de Riemann compactas. ¿Ya? D va a ser su grado, B va a ser el conjunto de puntos de ramificación, de branch values de F, y ρ va a ser su representación de monodromía. Les recuerdo que es, bueno, uno tiene el grupo fundamental, no voy a escribir el punto base por simplificar la notación. Entonces tomo su fibra y cada lazo, o bueno, cada clase en realidad, cuando uno levanta un lazo, queda determinado, o sea, fijo una enumeración para la fibra, determina entonces una permutación de esos puntos y eso vive en SD, en el grupo de permutaciones. Y la imagen de esta representación se llama el grupo de monodromía entonces, y lo vamos a denotar con una G. Después la clausura de Galois es dado mi cubriente F, entonces hay un cubriente que es regular, o sea que viene dado por la acción de un grupo, que lo voy a denotar como F gorro, ¿ya? Y que es o sea, es minimal en ese sentido, ¿no es cierto? Y uno lo puede obtener, tiene el cubriente universal, ¿no es cierto? Y lo cocienta por el kernel de la representación de monodromía. Y así obtiene ese cubriente. Y bueno, tiene la característica de que su grupo de automorfismo es isomorfo a G, ¿no es cierto? Y además todos los cubrientes intermedios, como vamos a ver ahora, quedan determinados por los subgrupos del grupo de monodromía. Entonces uno tiene un subgrupo H, ¿no es cierto? Y cocienta y obtiene un cubriente intermedio, este que va a ser regular y este que no necesariamente va a ser regular, sino que va a depender de si el grupo con el que estoy cocientando es normal o no, ¿no es cierto? Porque el grupo de automorfismo va a ser el normalizador de H sobre H, y esto respeta obviamente los índices y los órdenes, o sea, respectivamente con los grados de los morfismos. Y bueno, y el estabilizador de un elemento, uno recupera el cubriente original que tenía, ¿sí? El F, con el que partimos. Después, una cosa que ocupo en lo que vamos a hacer son estos lazos pequeños. ¿Qué es un lazo pequeño? O sea, le vamos a denotar como gamma sub b. Uno toma un branch value, un punto de ramificación, un valor de ramificación, y entonces yo parto de mi punto base, me voy a un entorno en el que esto se vea como un disco pinchado, doy una vuelta en el sentido positivo y me devuelvo, ¿no es cierto? Y ese es por el mismo camino por el que me vine. Ese es un lazo pequeño. ¿Y qué propiedad tiene esto? Que cuando yo veo su imagen por la representación de monodromía, bueno, va a ser una permutación, ¿no es cierto? Va a tener una estructura de ciclos, y entonces por cada ciclo yo voy a tener una preimagen, y el largo de ese ciclo va a ser la multiplicidad de esa preimagen por F. ¿Sí? ¿Y qué más puedo decir al respecto? Bueno, entonces para cómo están planteados los resultados, va a ser útil hablar del tipo del valor de ramificación como esta tupla, ¿no es cierto?, de la estructura de ciclo, de la permutación. Entonces ese va a ser el tipo le voy a decir para no ser tan redundante, ¿ya? Y también le voy a decir si es par o impar, dependiendo de si la permutación es par o impar. Ya, ahora vamos a hablar un poco de las variedades de prim, que también va a ser importante, esa es, digamos, lo que vamos a utilizar. Para eso primero mencionar que voy a denotar la variedad jacobiana con su polarización como J de Z y teta sub Z, ¿ya? Para cualquier superficie de Riemann compacta Z, bueno, X o Y, y las demás que aparezcan, ¿no es cierto? Después la variedad de prim, con respecto a esta polarización, entonces, o sea, yo tengo mi cubriente que va de X a Y, entonces tomo el pullback del jacobiano de Y, y con respecto a la polarización de J de X, del jacobiano de X, tengo la variedad complementaria, y esa se llama variedad de prim, ¿ya? Y bueno, pueden anotarse más largo, ¿no es cierto? Pero depende de la función, está implícito ahí, digamos, el X y el Y. Entonces la voy a anotar como la prim de F. ¿Ya? Y entonces, tanto la variedad de prim como este pullback van a vivir en la jacobiana de X. Entonces, las polarizaciones inducidas las voy a escribir así, respectivamente.
Y entonces con esto ya hay un resultado del 2003 que es de Resillas y Rodríguez, que es que esta función, bueno, está bien resumido, suma, digamos, bueno, no es tal cual la suma, tengo que la imagen del jacobiano va a poner el pullback, digamos, y sumo, y eso es una isogenia entonces, y su núcleo está bien determinado, y también están determinados los núcleos de las polarizaciones inducidas por mu, y por lo tanto el tipo de la polarización que hay en esta variedad jacobiana de producto. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Voy a hablar entonces de qué es qué pasa cuando tenemos un curiante de Galois, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que G también actúa en la jacobiana, ¿ya? Y entonces también puedo tomar todo el álgebra de grupo y verla como endomorfismo, ¿no es cierto? De la variedad jacobiana, ya, del X gorro. Estoy a X tilde. Le puse X tilde porque ahora estamos de nuevo con el curiante que es regular, ¿ya? Entonces, todos los elementos de las imágenes, digamos, de este morfismo las vamos a denotar solamente como si fueran elementos de la álgebra de grupo, ¿ya? Y bueno, aquí tal vez pasar un poco más rápido, tengo que, o sea, existe este endomorfismo norma, que es la suma de los elementos del grupo, y que me permite de alguna manera, como se ve acá, caracterizar la variedad de prim y el pullback de la jacobiana de I en términos de, bueno, de los puntos fijos, ¿no es cierto? Por acciones del grupo acá, y en el caso de acá por el núcleo del endomorfismo norma. Entonces la cosa es que lo puedo entender en términos del grupo que está actuando, de la acción del grupo. Y también las prim de las variedades de prim de los curiantes intermedios, ¿no es cierto? Porque la de aquí arriba es la prim de acá, ya vive aquí arriba, ¿no es cierto? En el jacobiano del curiante, pero la prim de aquí abajo, ¿no es cierto? Va a vivir acá. ¿Qué pasa cuando yo la llevo por el pullback de esta aplicación que también es regular? Lo puedo entender así. Y esto es sencillamente la suma de algunos representantes de clase. ¿Ya? Pero, bueno, lo que importa no es tanto la fórmula, sino que puedo entender todo aquí arriba, las variedades de prim intermedias, eh, con respecto a la acción del grupo en la jacobiana del X tilde. ¿Ya? Bueno, lo último con los preliminares sería ver qué es esta descomposición de isotípica y descomposición de álgebra de grupo. Bueno, yo puedo escribir el álgebra de grupo, ¿no es cierto?, del grupo G, del grupo de monodromía, puedo descomponerla en sus componentes simples, ¿no es cierto? Y entonces eso va a inducir una descomposición de la jacobiana, ¿ya? En estas variedades abelianas que son G equivariantes. Con respecto a la acción, digamos que, o sea, cada una va a tener una acción y son sus variedades de acá, digamos, y van a quedar fijas por la acción de G. ¿Ya? Y eso se llama la descomposición isotípica, generada por las imágenes de estos idempotentes centrales. ¿Ya? Y además cada uno de estos se puede descomponer más, ¿no es cierto? Y obtengo la descomposición o sea, de cada una de estas álgebras, ¿no es cierto? Pero ya no va a ser, ya no G, digamos, no las va a dejar invariante a las componentes que me van a dar estos elementos, ¿ya? Pero aún así entonces no va a ser única, de hecho, esta descomposición, pero esto se llama la descomposición de álgebra de grupo, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar es que cada una de ellas, digamos, voy a poder descomponer cada una de estas variedades abelianas en productos de una única variedad abeliana más chiquitita, ¿no es cierto? Y cuando la descomponga así, completa, o sea, cada una de estas ahora la voy a descomponer como varias veces, una de estas más chiquititas, se llama la descomposición de álgebra de grupo, ¿no es cierto? Y va a estar dada entonces por estos idempotentes primitivos. Entonces tengo estas dos descomposiciones, una es más fina que la otra, ¿ya? Y la gracia, entonces, es que voy a poder aislar las distintas representaciones del grupo de monodromía en esta, a través de esta descomposición. Entonces, si yo tengo dos subgrupos, ¿ya? Uno contenido dentro del otro, y yo tomo las representaciones inducidas por estos subgrupos dentro del grupo de monodromía, de alguna manera yo tomo la diferencia y logro aislar las representaciones racionales irreducibles, yo voy a obtener que estos bloquecitos chiquititos que tenía aquí arriba,
¿ya? Van a venir dados precisamente por la variedad de prim asociada a ese cubriente intermedio. ¿Ya? Esa es como la idea principal. ¿Ya? Entonces, ahora voy a hablar con esa notación fijada, digamos, voy a hablar de la motivación y de los problemas que estoy atacando en la tesis. Ya, lo primero, las variedades de prim se estudian de hace tiempo, ¿no es cierto? Desde este paper de Mumford del 74, donde estudia las variedades de prim de cubrientes de grado 2, que son las primeras que se estudiaron. Ya, después, en el 98 y el 2003, respectivamente, Resillas y Rodríguez descomponen la variedad jacobiana de todas las posibles clausuras de Galois para un cubriente de grado 3 y 4. Bueno, yo lo estoy haciendo para el grado 5, ¿no es cierto? Bueno, hay también otro resultado. Sánchez y Argáez hace lo mismo para la jacobiana de un cubriente, de una curva con una acción de A5, y Caroca y otros en el 2002 para una curva con una acción de un grupo diedral. ¿Ya? Bueno, después aparece esto otro que del 2004 de Lange y Resilla, que estudian variedades de prima asociadas ahora a dos cubriantes, ¿ya? Y lo menciono porque es importante para descomponer el jacobiano de una curva con una acción de S5, que va a aparecer en mi caso, ¿sí? En el caso que yo estoy atacando. Bueno, y finalmente puse otro resultado más al respecto, que es del 2006, Caroca y Rodríguez, que va a ser importante también porque describen de alguna manera, de forma más general, cómo obtener la descomposición de álgebra de grupo de una jacobiana a través de estas variedades de prim, ¿sí? Que hasta los trabajos anteriores son como bien a manito, ¿no es cierto? Entonces aquí ya hay algo de lo que agarrarse para hacerlo más teóricamente. Y puse también, bueno, este resultado que no sé todavía si me va a servir, pero igual lo puse, que es de Reyes, Caroca y Rodríguez del 2020, ¿no es cierto? Que prueban que yo tengo la descomposición de álgebra de grupo y tengo un cociente, entonces yo la puedo, bajo que con ciertas condiciones la puedo levantar, ¿no es cierto? Cuando se por corrientes regulares, esa descomposición. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son mis problemas? Ya, tengo un parto con mi cubriente, ahora va a ser de grado 5, entonces fijo el grado, que le había puesto D. La primero va a ser determinar lo más preciso posible cuál es su clausura de Galois, en función de qué, bueno, de la ramificación y del género de I. ¿Ya? Ese sería un primer problema que ya está resuelto. Entonces, después a partir de eso, o sea, así, o sea, ya, eso, tener todas las ramificaciones, todos los grupos realizables para, todas las ramificaciones que puedo obtener, y después, dadas esas ramificaciones que puedo obtener, entonces, obtener el grupo para el grupo de monodromía, ¿ya? Y eso también está resuelto para el caso de género mayor o igual que 1, porque para el caso cuando I tiene género 0, me falta determinar todavía un par de casos para cuando la acción es del grupo simétrico. Y entonces, dado eso, tener, digamos, la asignatura de la clausura de Galois, ¿ya? Y con eso poder trabajar más sencillamente la segunda parte del el segundo problema, que es descomponer el jacobiano, ¿no es cierto?, del cubriente de la clausura de Galois, obtener su descomposición isotípica y de álgebra de grupo en términos de las variedades de prim de los cubrientes intermedios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? Tengo un subgrupo, ¿no es cierto? Y tomo la representación inducida por la representación trivial, ¿ya? Esto lo leo un poco a la rápida antes en la parte de en los preliminares, ¿no es cierto? Y la descompongo en representaciones racionales irreducibles, ¿ya? Entonces, todas estas van a ser representaciones inducidas o sea, en G, en el grupo completo, ¿no es cierto? Y ahí yo las voy a poder comparar. Entonces la idea es obtener como diferencia de estas representaciones inducidas las distintas representaciones irreducibles, ¿ya? Entonces cuando yo obtengo una representación irreducible, de esa manera, la variable prim asociada a al cubriente intermedio donde aparece esa diferencia, que va a quedar más claro después en un ejemplo, va a ser el bloque chiquitito en la descomposición de álgebra de grupo, ¿ya?
asociada, digamos, a esa representación irreducible. ¿Ya? Bueno, y después, con toda esa información, ¿no es cierto? Entonces poder encontrar la descomposición isotípica y de álgebra de grupo del jacobiano y de la jacobiana, y poder encontrar también las polarizaciones inducidas en cada uno de los pedacitos, y esa es como la idea, ¿no? Y ojalá, como están para el caso 3 y 4, poder encontrar explícitamente los núcleos de las polarizaciones, o también cómo actúa G en estas variedades, en este producto de variedades de prima. Entonces, ¿qué tengo ahí que está resuelto ya? El caso para el grupo cíclico, que es el más sencillo, para el diedral y para el grupo afín. ¿Ya? Y voy a hablar un poquito de esos resultados entonces ahora, de algunos, porque por el tiempo. Entonces, lo primero es que el grupo de monodromía va a ser un subgrupo transitivo de S5. ¿Ya? Entonces uno los puede listar módulo isomorfismo, y son poquitos. Son el cíclico, el diedral, el grupo afín, ¿no es cierto? Que es como un producto semidirecto entre S5 y C4, ¿ya? O también lo puedo pensar como las transformaciones afines de F5. Y el alternante y el simétrico completito, ¿ya? Y ahí los listé con sus generadores, ¿ya? Y entonces también una vez que uno tiene eso, puede determinar la estructura de ciclos de cada una de las permutaciones que aparecen en estos grupos, y con eso ya uno puede decir harto. O sea, después igual hay que hilar un poquito más fino para ver cuáles casos puedo o no obtener, y cuáles no, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero voy a mostrar cómo es el tipo de resultado que tengo, que, ¿no es cierto?, es para género mayor o igual que 1. Tampoco lo quise poner completo porque es bastante largo, pero ahí se puede consultar después. No sé. Entonces, son resultados de este tipo. Supongamos que, por ejemplo, no tengo branch values de tipo 4.1, 3.2, 3.1.1, 2.1.1.1, que significa entonces que sus preimágenes tienen esas multiplicidades, como había dicho antes. ¿Ya? Pero sí hay branch values de tipo 2.2.1, y entonces se separa en casos, ¿no es cierto? Que es que haya solamente un branch value, y el género sea 1, el género de I, ¿no es cierto? Y entonces al tiro sé que el grupo es el simétrico, el grupo de monodromía, el grupo simétrico. Después, bueno, si es que hay más de un branch value, pero son una cantidad impares de tipo 2.2.1 y el género es mayor que 1, entonces puede ser el simétrico o el afín, perdón, o el alternante. Y si hay una cantidad par de valores de ramificación de tipo 2.2.1, entonces G puede ser cualquiera excepto el grupo cíclico. Bueno, y así, está desglosado completamente, ¿no es cierto? Y la gracia además es que recíprocamente cada una de esas posibilidades que están listadas, hay un ejemplo explícito, digamos. O sea, la parte de que sea lo más específico posible, digamos, lo más estricta posible las condiciones, se cumple. ¿Ya? Bueno, eso. La gracia es que una vez que tengo eso, como está totalmente caracterizado, puedo encontrar cómo es para cada caso, digamos, de grupo de monodromía, ¿ya? Por ahora solo para cuando el género es mayor o igual que 1, tengo explícito el divisor de ramificación, todas las posibilidades, digamos, que pueden haber, ¿ya? Y entonces ahí tengo ya la segunda parte del problema que había dicho, y después de ahí, para cada caso, tengo que ver cómo es cómo se llama, la asignatura de la clausura de Galois, ¿ya? Bueno, puse solamente el del grupo afín porque es el ejemplo que quería mostrarles para la descomposición del jacobiano, ¿ya? Porque ese es como, digamos, el paso que viene después, ¿no es cierto? Eh, y, y en honor al tiempo, entonces coloqué solamente uno de los 3 casos que tengo resueltos, que sería la descomposición isotípica para cuando el grupo de monodromía es el grupo afín, ¿ya? Entonces ahí hay ya suponemos que es el grupo afín, y ahí tengo una presentación. Entonces, la asignatura de la clausura de Galois de F es así.
Entonces, N2 es como aquí arriba. N2 es la cantidad de puntos de ramificación que hay de este tipo, que serían los 2, 2, 1, N3 los 4, 1, y N1 la cantidad de ramificación total, digamos, que serían de tipo 5. ¿Ya? Entonces, eso me da como es la asignatura, lo obtengo a partir de eso. Entonces, una vez que tengo la asignatura, con los resultados que ya hay, usando esencialmente Riemann-Hurwitz, encuentro la dimensión de cada uno de los pedacitos que voy a ocupar, ¿sí? Las calculo explícitamente. Y voy a explicar en un momento cómo obtengo entonces también la descomposición isotípica y de álgebra de grupo, respectivamente, que son estas de acá. Vienen dadas por las prim de ciertos currentes intermedios, ¿cierto? Entonces, pi es el currente intermedio que está dado entre este grupo, entre el cociente de este grupo y el de este grupo. Ya, entonces los minutitos que quedan voy a explicarles cómo hice eso. Lo primero es determinar entonces ¿cómo se llama? La asignatura, ¿ya? Y bueno, para eso en este caso hay que tener un poco de cuidado, ¿no es cierto? Porque los puntos que están arriba, digamos, de un punto que acá es de tipo 221, ¿ya? O sea, el French value de acá es de tipo 221, entonces aquí arriba, el estabilizador de una de las preimágenes, por F tilde, podría tener 2 elementos o 4, ¿ya? Entonces, a priori, pero después de unas cuentitas, uno se da cuenta de que tiene que ser, tiene que haber 2 elementos en el estabilizador, y por eso queda tan bonito tan separadito la asignatura, N2, N3, N1, no se mezclan, digamos. Ya, siempre va a tener este estabilizador de 2 elementos. Después, la dimensión, entonces, bueno, esas se calculan, ya les conté con Riemann-Hurwitz. Y después, entonces, tengo que ver cuáles son todas las representaciones del grupo afín. Las representaciones racionales y reducibles. Obviamente, módulo isomorfismo, ¿ya? Y aquí, bueno, lo escribí con sus caracteres. La X1 es la trivial, esta es la alternante. Esta le puse I porque en el fondo es como, entre comillas, como multiplicar por I, ¿no es cierto? Si es que fuera compleja. Y ahí está, ¿no es cierto?, como es su carácter. Y finalmente esta última aquí es de grado 4, ya que le puse Rho. Y tengo todas las representaciones del grupo racionales y reducibles del grupo afín. Y entonces, ¿qué hace uno ahora? Toma todos los subgrupos, módulo isomorfismo, o módulo de conjugación en realidad, del grupo afín, ¿no es cierto? Que habría, bueno, uno de orden 5, uno de orden 2, uno de orden 4, uno de orden 10, este sería el diedral, de hecho, y tomo la representación trivial acá y veo qué cosas inducen como representación del grupo afín, ¿ya? Y esa la anoté, está anotadita aquí en el lugar de cada uno de los subgrupos. Entonces, bueno, si tomo la trivial, no sé, pues, en todo el grupo afín, obviamente induce la trivial, acá aparece la regular y aparecen todas las otras, y veo cuáles son las diferencias que hay entre ellas, ¿ya? Eso los anoté aquí, en estos pedacitos. Entonces, por ejemplo, para aislar la representación, bueno, la trivial va a ser en la jacobiana de la de más abajo, pero no sé, si quiero agarrar, por ejemplo, el alternante es acá. Entonces, la variedad de prim, que está dada por este subgrupo, digamos, o sea, por este pedacito, dentro del mismo reticulado, pero eh, para los cubrientes, esa variedad de prim precisamente va a ser la que está asociada a la representación, o sea, claro, al alternante. Entonces, si se fijan, por ejemplo, acá, ese sería ese pedacito, alternante. Ya, después aparece, esta debería estar al cuadrado. Uno quiere buscar entonces la que le puse ahí, y aparecería acá, para la descomposición de álgebra de grupo, ¿no es cierto? No, nada que ver, no hay que estar al cuadrado, ¿no? Porque ahí ese es el numerito, no es voluntario. ¿Ya? Y después uno quiere encontrar la Rho, ¿no es cierto? Y pues para la descomposición isotípica necesita 4 veces Rho, así que le sirve esta prim, pero para la descomposición de álgebra de grupo necesita una sola vez que aparezca, y entonces va a aparecer la prim que está asociada acá, que es esta que se ve aquí al final. ¿Sí? Bueno, y eso sería en realidad. Bueno, después uno puede calcular las polarizaciones, y eso lo tengo resuelto para algunos casos, y ahí, bueno, pero ya estamos en el tiempo, así que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Agradecemos a Benjamín con un aplauso.
Y dejamos abiertos los micrófonos para preguntas, consultas y comentarios. ¿Comentarios? Benjamín, estoy sin cámara, no sé por qué no quiero reiniciar tampoco. ¿Cómo quieres hacer la clasificación? ¿Podrías tener tú, por ejemplo, puedes volver atrás las asignaturas en el teorema? ¿Hay alguna más para atrás? Ahí. Tenías tú, a ver, cuando no está el tipo cíclico, en el siguiente parece que están los tipos cíclicos, ahí. Entonces tú dices, suponga que no hay 4-1, ¿sí? Eso significa, estás excluyendo generado por 4 ciclos. Claro, mira, aquí vemos el resultado completo, que no lo puse porque largote, pero ahí, ¿qué pasa cuando sí hay el 4-1 para que se vea? Ahí. Ahí Cuando hay estaría como el 4 resultado. unos, La tercera. ya, eso es. Ya. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo quieres hacer la clasificación? Tú podrías tener, por ejemplo, generado por puros 3 ciclos, ¿sí? O tendrías combinaciones de 3 ciclos y 2 ciclos. ¿Y cómo quieres clasificar? ¿Qué quieres ver finalmente en términos de descomposición de la jacobiana? Porque uno, si no supiera nada de esto, digamos, como me listaste que habían 6 grupos posibles, los 6 grupos transitivos, entonces uno podría abstractamente buscar las representaciones de esos grupos, buscar todo su reticulado de sus grupos y empezar a hacer toda la descomposición en términos de grupos, ni siquiera viendo acción. Entonces, ¿dónde está la clasificación? ¿Cómo se distingue, digamos? No entiendo. Bueno, es que la idea en realidad era partir de un cubriente de grado 5 cualquiera y estudiar, digamos, primero cuál sería su clausura de Galois y después encontrar la descomposición de la jacobiana de la clausura, digamos. Entonces la idea sería dejar todo explicitado en términos de lo que yo lo que conocía del cubriente original, ¿no es cierto? Y por eso aparece, por ejemplo, después, bueno, aquí se ve que no aparece demasiado acá, digamos, pero las dimensiones de cada una de estas variedades vienen dadas por esos genes, digamos, y esa es como la idea, digamos, dejarlo todo en términos de lo que conozco del cubriente original. No sé si entendí bien la pregunta. Ya, y el peor caso cuando aparezca el grupo simétrico completo, ¿no? Claro, que ahí Pero aparecen. para el grupo completo va a tener mucha combinatoria en términos Sí. de la ramificación. Uh-huh. Yeah. Ok. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Benjamín, yo me perdí un poco aquí, justo en la hoja que tienes puesta, el N1, N2, N3, ¿qué eran? ¿Puedes devolverte una? Sí, eso, es la cantidad de puntos de ramificación de cada uno de los tipos. Ah, ok. La cantidad de ciclos de un cierto tipo. Ok, perfecto. A lo mejor Bien. eso faltó, Benjamín, porque para el que no es del área, pasaste muy rápido, digamos, cuando dijiste los loops. Que finalmente, ¿qué significa? Digamos que el elemento sea un ciclo generado por transposiciones. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con la fibra, digamos? Con la ramificación. Uh-huh. Eso hay que explicitarlo más, digamos, en una futura exposición. Ok. Gracias. Muy bien. Agradecemos entonces nuevamente a Benjamín por esta charla, con un aplauso. Bien, gracias Benjamín.
Y ahora pasamos a nuestro siguiente expositor, que es Elizabeth. Elizabeth, ¿estás por ahí? Ahí veo, Elizabeth. Bien, te vamos a hacer coanfitriona entonces. ¿Puede activar tu micrófono? Ya. Ya. Sí, ¿me escuchas? Ok, dame un segundo. ¿Y se escucha? Vicente, ¿la haces confitriona? No Ahí sé. estamos. Ahora deberías poder compartir. Ahora puedo poner mi nombre. Ah, compartir pantalla. Déjame ver. Sí. Veamos ahora. Un momento. ¿La charla es para hacerla en español? Sí. Ah, ya. Sí, vale. Ok. Veamos. ¿Sí ve mi pantalla? Perfecto, se ve súper bien. Ahora te presento entonces. ¿Estás lista para comenzar? Segundito. ¿O la quieres poner pantalla completa? Eso es. Eso, que voy a hacer. El preview parece. Ahí está. Esta. Luego yo no veo a ustedes, pero si alguien tiene pregunta, entonces me pregunta. Es que así me parece bien. Me Perfecto. parece que, deja ver, así se ve mejor la pantalla, creo. Sí, Sí, se ve ahí muy se ve bien. Bueno, bien. bien. Entonces, te presento entonces. Bueno, entonces vamos a nuestra última charla de hoy, que nos va a hablar Elizabeth Gasparín de la Universidad Católica del Norte, que nos va a hablar sobre Mirror Symmetry for Adjoint Orbits. Por favor, Bueno, Elizabeth. ya, gracias. Gracias por darme la oportunidad de presentar mi trabajo acá. Es una hora, como esta hora en general en los congresos, viernes a la tarde, ya es la hora de salir a tomar vino o algo. Pero bueno, entonces vamos a trabajar. Como en la semana normal, entonces yo no he podido ver las otras charlas porque pues estaba dictando clases. Entonces no estoy bien segura las personas que están participando, que conocen, que no conocen, más o menos. Así que cuando tengan preguntas, pues por favor pregunten. Entonces, simetría del espejo o simetría especular para órbitas adjuntas. Entonces voy a hablar de un trabajo que estoy haciendo, en el cual ahora ya he conseguido describir una buena parte de la simetría especular para estas órbitas. Ahí veamos. Estoy intentando moverla. Ahora sí. Entonces, inicialmente la simetría especular es la simetría era una simetría del diamante de Hodge. Entonces, nosotros conocemos en el diamante de Hodge las simetrías clásicas en el caso de que tenemos una variedad suave. En este caso, el diamante tiene 3 simetrías. Conjugación, entonces simetría por la vertical, tiene la dualidad de Hodge, que sería simetría por la horizontal, y además tiene la dualidad de Serre, que da otra simetría por rotación. Esto es de donde venía el espejo, por decir, aquí estaba el espejo. El espejo entonces aquí es una cosa más, una simetría más, pero ahora no del diamante de una misma variedad, sino que una relación entre dos diamantes de dos variedades distintas. Entonces, en este caso, originalmente se hablaban de estas simetrías especulares para Calabiao trifolds, 3 variedades Calabiao quizás, y la simetría era así: si tenemos una variedad que tiene este diamante, así como está acá, entonces la conjetura de simetría del espejo dice que existe una otra variedad que su diamante se obtiene de la otra, cambiando rojo y negro. O sea, el espejo está acá, en esta línea de 45 grados, y entonces lo que se pedía es la conjetura dice entonces que las 3 variedades Calabiao vienen en pares y que sus
tales que esos diamantes son simétricos de esta manera. Yo no voy a hacer la parte de teoría de Hodge hoy, apenas esto es para recordar de dónde viene la palabra. Sin embargo, los espejos son figuras que varios de ustedes ya vieron, mis figuras de espejos favoritas, que las voy a mostrar luego enseguida. El primer ejemplo con mucho éxito de tres variedad Calabi-Yau con su espejo fue una subvariedad del proyectivo P5 con este diamante, entonces que su espejo es este otro diamante acá a la derecha. El espejo es una variedad con muchas singularidades en este caso. Bueno, esto era solo para mostrar, se me hace, no sé por qué, un poquito difícil cambiar la página, pero bueno. Ahora, la simetría que yo quiero hablar hoy es otra versión, es la simetría homológica del espejo, o sea, simetría especular homológica que se la propuso Kontsevich en el International Congress of Mathematicians en el 94 y que generaliza entonces la propuesta de la conjetura de espejo para variedades de cualquier tipo. O sea, pueden entonces pasar a ser fanos, tipo general, como sean. Muchos ya no necesita que sean Calabi-Yau ni tampoco de dimensión 3. Y esta nueva propuesta se hace como una dualidad entre geometría simplética y geometría algebraica. Y es en este sentido que quiero presentar resultados hoy entonces. Mis figuritas de espejos que ya he mostrado anteriormente es una para recordar algunas propiedades que tiene esta simetría, que una misma variedad puede tener muchos espejos. Aquí tengo un caso. La otra es que los espejos pues, se pueden ver muy malos aunque la variedad sea muy buena. Y la otra cosa es que es la que me interesa, es que la conjetura dice que un lado es simplético, otro lado es algebraico, pero que corresponden. Supongamos que entonces en un lado tengo una variedad simplética que no tiene una correspondiente algebraica que satisfaga la simetría que queremos, entonces eso sería, por decir, como un vampiro, que no aparece del otro lado. Ahora voy a decir que son los lados. Entonces, la conjetura tiene varias versiones. La primera es la siguiente. Entonces ahora, aquí X es una variedad algebraica, en general una variedad proyectiva o una subvariedad de una variedad proyectiva. Y del otro lado vamos a tener una variedad simplética, esta Y, entonces una variedad simplética, pero no sola, sino que junto con una función compleja que se llama entonces el potencial o superpotencial, y la conjetura, la primera versión es que la categoría de haces coherentes sobre X y la categoría de Fukaya de IF sean equivalentes. Entonces, en este caso, X y Y serán unos espejos del otro. Entonces, voy a concentrarme aquí a definir un poco qué es la categoría de Fukaya, porque pienso que la gente que está participando en esta sesión conoce bastante sobre X, sobre una variedad algebraica y sus haces coherentes. Así que déjame hablar de la otra, que creo que se necesita describir más. Ahí, entonces la represento ahora como si fuera un juego de fútbol. Entonces, del lado derecho tengo Kontsevich con su equipo, que es de geometría algebraica, en donde uno entonces estudia las variedades, los hace sobre ellas, en general pide que la variedad sea Keller, estudias la categoría de haces coherentes y los objetos son las variedades, son los haces y los homomorfismos entonces provienen de Hom entre los haces, o Hom, Sext, etc. O sea, la álgebra homológica de haces sobre X. Del otro lado, este es Fukaya, Kenji Fukaya, y de este lado, entonces, sí estudian las variedades simpléticas. Los objetos van a ser lagrangianos,
de tipos especiales que se llaman dedales, que están acá, y se estudia entonces acá la categoría de Fukaya, y los homomorfismos se estudia a través de la homología de Floor. Bien, entonces, en teoría, siempre, de acuerdo con la conjetura de Kontsevich estando correcta, todos los partidos de este fútbol deberían salir empates. Bueno, entonces, déjame decir, voy a hablar entonces de los nombres modelo Landau-Ginzburg, que es simplemente una manera de llamar este par la variedad simplética con su función. Eso se dice en el lado A. Lado A es cuando es el lado simplético. O en el lado B, uno escribe igualito, acá debería tener X. Pero bueno, una variedad compleja en este caso, y cuando se estudia la geometría algebraica se llama lado B. Bien, entonces, ¿qué quiere uno en el lado simplético? En el lado simplético queremos estudiar lo siguiente. Estos son los ciclos evanescentes. Que está dibujado acá en rojo y que se va desapareciendo hasta la singularidad. Eso que son los ciclos evanescentes. Estos son clases de homología de las fibras, en este caso acá, este círculo, que cuando uno entonces camina y va hasta singularidad van a desaparecer. Son los clásicos objetos que uno ve en la teoría de Picard-Lefschetz. Bien, en este caso vamos a exigir además que, como acá estamos trabajando en cosas simpléticas, que estos ciclos sean subvariedades lagrangianas de la fibra, y además toda la figura que él hace cuando va hasta la singularidad sea también una subvariedad lagrangiana del espacio total de I. Y esto es lo que se llama un dedal. Entonces, la primera pregunta que nosotros hicimos cuando fuimos a trabajar en esto era encontrar ejemplos de estos modelos Landau-Ginzburg, y el mejor caso, el caso donde se comportan lo más bonito posible, es cuando tenemos fibraciones de Lefschetz. Eso quiere decir que los puntos críticos que queremos, o sea, hay que tener puntos críticos en este caso, que estos puntos críticos siempre aparecen, se escriben de forma cuadrática localmente, o sea, son singularidades tipo Morse, o sea, singularidades no degeneradas. Es decir, los tipos más sencillos posibles de puntos críticos para la función. Esto en el caso topológico. Lo que uno quiere entonces para la conjetura especular es que estas fibraciones sean simpléticas, que es decir, que el espacio total y las fibras se comporten bien con respecto a la forma simplética, en particular que cada fibra regular sea una subvariedad simplética del espacio total. Y uno quiere ejemplos de esto. En geometría algebraica, ejemplos de fibraciones simpléticas se obtienen de lo que son lápiz. ¿Hay preguntas? Es que estoy... Perdón. Fue un ruido ambiente. Ya. Es el fondo musical, bien. Entonces, acá, entonces en el caso de geometría algebraica, uno empieza con un lápiz de Lefschetz, hace blow up del lugar de base y obtiene fibraciones de Lefschetz topológicas. Entonces el dibujo clásico de esto es, uno tiene un lápiz, hace blow up en los puntos base y se queda entonces con una fibración. Para la geometría simplética esto no es suficiente, porque si yo pongo una forma simplética acá y hago pullback para la fibración, esto queda degenerado sobre las dos líneas rojas que tengo acá, que son la subvariedad excepcional, y entonces no sirve. O sea, uno tiene que buscar ejemplos donde realmente tenga una estructura simplética acá, que en este caso no la tengo. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Hemos trabajado con cosas de teoría de Lie para crear ejemplos de estas fibraciones. Esto hace como unos 5 o 6 años, más o menos cuando yo llegué a Chile,
que teníamos esta construcción de usar teoría de Lie para construir fibraciones simpléticas. Entonces, la construcción la hicimos sobre álgebra, sobre órbitas adjuntas. ¿Esto qué son? Si uno toma una álgebra de Lie cualquiera, ella tiene entonces es conocido, tiene una foliación por las órbitas adjuntas. ¿Qué son las órbitas adjuntas? Si yo elijo una matriz H0, la órbita de esta matriz es la órbita de población adjunta, o sea, todos los conjugados de esta matriz, que aquí pongo entonces. Entonces, en álgebra bastante fácil de definir, porque simplemente tomo los conjugados de una matriz fija que yo elegí por cualquier elemento del grupo que queramos. Y en esto entonces pusimos la forma simplética que funcionó muy bien, que fue obtenida a partir de la forma hermitiana del álgebra de Lie, tomando su parte imaginaria. No es la forma usual que uno pone en las órbitas adjuntas. Hay una muy famosa que se llama Constant-Kirillov-Suryo, pero esta no funciona. O sea, si uno pone la Constant-Kirillov-Suryo, no salen fibraciones simpléticas. Pasa que las fibras regulares no son subvariedades simpléticas. Pero felizmente aquí funcionó muy bien. Entonces, junto con Luisa Martín y Linograma, nosotros probamos este resultado que la función altura se llama en teoría de Lie, define sobre la órbita adjunta una estructura de fibración de Lefschetz simplética. Eso quiere decir muchas cosas. Entonces, esto es, da la estructura a la órbita, la estructura de fibración simplética con un número finito de singularidades, tales que estas singularidades son de tipo Morse. ¿Y la función qué es? La función es, uno elige un elemento aquí, H, que decimos regular, para que salga fibración de Lefschetz, quiere decir, elijo una otra matriz, pero de esta vez una matriz regular. Se la puede pensar una matriz diagonal con autovalores distintos. Y la función entonces es, no sé en español, pero evaluarla con la forma de Cartan-Killing. O sea, para cada punto de la órbita lo hago H Cartan-Killing con X, esencialmente es trazo del producto de las dos, más o menos así. Y entonces eso nos da una enorme cantidad de ejemplos de modelos Landau-Ginzburg simpléticos, y ahora podemos trabajar a buscar espejos de estas cosas. Entonces, ¿cómo son? Déjame hablar un poquito de la topología de estas órbitas. Si uno, en general pensamos que mi grupo, ve acá, este grupo que va a actuar acá, este grupo G, no aparece en ningún lugar. Pero bueno, supongamos que fuera el grupo sea SLM, ¿cierto? Y acá, imaginemos que K es su parte compacta, entonces en este ejemplo sería SUN. Si hago la órbita adjunta de la parte compacta, eso es lo que se llama una variedad Flag. Entonces, ¿cómo es la topología de la órbita adjunta que queremos, la OH0? La topología es la misma, o el tipo de difeomorfismo es el mismo del cotangente de Flag. O sea, es una cosa no compacta que contiene la variedad Flag como una subvariedad lagrangiana. Y en el caso más sencillo, que es el caso que voy a describir hoy, es el caso de la órbita minimal, donde esta F0 es un espacio proyectivo. Entonces es un caso particular de las órbitas. Bien. Ahora, ¿cómo son las fibras de esta fibración? Lo importante acá que quiero mencionar es que la fibra regular de estas fibraciones tienen mucha homología. La homología del medio, que es la que nos importa, donde vamos a buscar los ciclos evanescentes, va a tener entonces acá, en este caso estoy diciendo, si la fibración tiene K singularidades, entonces la fibra regular tiene K-1 elementos de homología.
Entonces, lo que pasa es que tenemos mucha homología y está la homología del medio, es donde la parte interesante de la teoría de Hodge ocurre y donde vamos a buscar los ciclos evanescentes que queremos. Bien, entonces, supongamos que, pensemos por un momento que entendemos muy bien estas órbitas y queremos buscar entonces los dedales, que son los objetos que queremos para la categoría de Fukaya, que es la categoría que queremos calcular en este caso. Entonces, los objetos, aquí tengo una definición un poquito más, con más detalles, pero todo lo que hay que recordarse es que tenemos los ciclos evanescentes y para cada ciclo evanescente, toma una fibra regular, perdón, empiezo con una fibra regular que elijo, fija. En esta fibra regular voy a marcar cada uno de los ciclos evanescentes de ellas y llevarlos hasta los puntos críticos que corresponden. Imagina que en el caso compacto, si tengo, para cada singularidad, tengo un ciclo evanescente en la fibra regular, siempre, por la teoría fundamental de Picard-Lefschetz. O sea, existe. Entonces, mirando la fibra regular y todos sus ciclos evanescentes, yo estoy viendo como en una dimensión menos los datos sobre los puntos críticos de la fibración. Ahora, lo que queremos no solo son los puntos críticos, sino que todos los detalles. Bien, entonces, de nuevo con el dibujo, porque como hay muchas definiciones, pero geométricamente la vemos. Entonces, en este caso, tengo acá un ejemplo donde tenemos dos singularidades, o sea, esos son dos puntos críticos de la fibración, por lo tanto, estas dos fibras singulares, y imaginemos que esta es la fibra regular que elegimos, y entonces acá está mi ciclo evanescente que en este caso muere para acá y muere para allá. Entonces esto para ilustrar la diferencia entre ciclos evanescentes y dedales. Acá tengo un ciclo evanescente apenas, una clase y la fibra, pero tengo dos dedales, uno para acá, otro para acá. Uno tiene que contar, estos son los objetos de la categoría de Fukaya. Tengo siempre el ejemplo que me gusta mostrar de ciclos evanescentes en el caso de física, que hace parecer la cosa toda como más emocionante. Bien, entonces, la categoría que uno calcula es la categoría de Fukaya con los objetos que son los ciclos evanescentes y la definición de los morfismos de la categoría que viene a través de homología de Floer. Hoy no voy a hablar mucho de los homomorfismos, voy a hablar poquito de ellos. Toma tiempo, hay muchas definiciones. Entonces, solo para decir, la parte de la monodromía que se produce por los twist. Ni idea cómo sería twist en español, pero bueno, ustedes saben, cuando da la vuelta uno a la singularidad, entonces uno transforma ciclos de la homología, algunos se transforman como el azul y otros quedan fijos. Bien, entonces, veamos algebraicamente cómo es, porque hasta ahora yo estoy dando dibujos, ¿cierto? Pero eso no se trata solo de hacer figuritas, sino que tenemos que calcular efectivamente las categorías. Entonces, el primer ejemplo sería hacer la órbita de SL2, en donde entonces acá estoy eligiendo los dos elementos como lo más sencillo posible, o sea, la órbita de este elemento, 1 menos 1 en SL2, y tomo el mismo h para hacer la función altura. Entonces la órbita, acá son todas las matrices en SL2 con autovalores más o menos 1, y uno calcula los detalles. La órbita es una superficie compleja, entonces dos dimensiones complejas. En este caso, el grupo de Weyl correspondientes tiene dos elementos, lo que implica que el potencial tiene dos singularidades. Las singularidades del potencial son el elemento original que tengo y sus imágenes por el grupo de Weyl. Entonces, en este caso, es este elemento y menos él. Bien, ahí tengo entonces un dibujo de exactamente lo que pasa en el caso de SL2.
tenemos un ciclo evanescente, 2 dedales, es bien clarito, y se ve, la figura se ve como la función altura de la esfera, se imaginan que esta cosa fuera redonda, con sus puntos críticos, que es como hacer el máximo y el mínimo de la esfera. Bueno, todo se ve muy sencillo, entonces uno calcula la categoría. Calcular los homomorfismos da bastante trabajo, pero bueno, entonces aquí denoto por azul la categoría de Fukaya que uno calcula y bueno, aquí está, ahí la hemos calculado y entonces ahora nos toca buscar el espejo, o sea, buscar una variedad algebraica X que su categoría de haces coherentes sea isomorfa a esta categoría azul. Bueno, ¿y qué pasa? Pues no existe. Entonces, así no hay, lo buscamos y no existe, compactificamos, buscamos de nuevo, todavía no existe. ¿Y eso qué significa? Esto significa que cualquier que sea la variedad proyectiva X, incluso casi proyectiva también, si calculamos la categoría de haces coherentes de X, esta nunca va a salir igual a esta categoría que habíamos calculado acá, esta categoría de Fukaya de la órbita de CL2. Entonces yo puse en mi partido, primera parte del partido de fútbol, que en este momento va Fukaya con su geometría simplética, va ganando. Entonces yo digo, para explicar eso es así como esta categoría de Fukaya azul que hemos calculado aquí, es como el Cristiano Ronaldo de nuestro juego. Entonces acá va ganando el lado A. Nada que hacer, pues de este momento no hay. Entonces, en el intervalo, pensamos un poquito qué hacemos. Intentamos hacer deformaciones. A nosotros nos gusta mucho calcular cosas con teorías de deformaciones. Y entonces uno deforma, estas órbitas adjuntas todas son deformaciones de fibrados cotangentes. Siempre. O sea, uno empieza con un fibrado cotangente y estos deforman para las órbitas adjuntas que tenemos. Mira que las órbitas adjuntas, si las miro como variedad algebraica, son variedades afines. Entonces, deberían ser bastante sencillas, pero bueno. Entonces, por ejemplo, la órbita 2, esta de que di los ejemplos, el ejemplo que acabé de dar, es una deformación del cotangente de P1, o sea, algo sencillo. Existe una versión de tórica, entonces cotangente P1 es tórico. Entonces, si yo estoy en una variedad tórica, puedo aplicar la receta de Patrick Clark para encontrar el espejo, y la receta tórica es muy, muy, muy trivial de aplicar, es muy sencilla, porque la variedad tórica tiene dos datos especiales, la matriz que computa todos sus divisores y la matriz que computa la noción infinitesimal sobre monomios de la geometría tórica. Y el mirror es simplemente cambiar las matrices de lugar. Y entonces, en este sentido, uno puede mostrar, por ejemplo, que el cotangente de P1, si uno elige bien su potencial, sale autodual, o sea, dual a sí mismo. Entonces, eso ilustra que una deformación cambia mucho en la simetría especular, porque uno puede empezar entonces con una variedad tan buena como esta, que es mirror a sí mismo. O sea, en este caso el espejo es igualito a él, completamente, pero lo deformas un poco y luego no, y luego pasa a ser un vampiro, ya no tiene espejo. Pero nos da una idea de mirar de los dos lados modelos Landau-Ginzburg, en vez de mirar en un lugar una variedad. Entonces uno va a la segunda versión, que también es parte de la conjetura de Kontsevich. Es una parte 2 de la conjetura. Del lado izquierdo tenemos siempre lo mismo, la categoría de Fukaya de nuestra variedad simplética, y del lado derecho lo cambiamos ahora para poner la categoría de singularidades de Orlov. Esto la categoría de singularidades es la siguiente. Toma su variedad algebraica, sobre ella mira sus haces coherentes, pero cocientado por lo que se llama los haces perfectos. Entonces uno hace este cociente, que es haces coherentes módulo los que son complejos
perfectos, que quiere decir que son, bueno, casi isomorfos a complejos de esta forma, donde tenemos un número finito de haces proyectivos. Y cuando uno mira esta categoría, si la variedad X es suave, o sea, si no tiene singularidades, esto sale cero. O sea, en la variedad suave, todos los haces entonces se escriben de esta manera, y pues lo que quiere decir que realmente, si toma entonces una variedad singular, esta categoría de una manera mide singularidades. Y entonces esta es la receta de Orlov. Ahí, entonces vamos a aplicar esto ahora. Construir, o sea, aplicar una receta, o sea, nueva receta de Mirror. Es como es como cuando uno va a cocinar, ¿cierto? La primera comida no estaba buena, hacemos una mejor. Entonces, hay un algoritmo, o sea, muy largo, bastante delicado, de Gross y Siebert para construir intrínsecamente el espejo. Este argumento, esta construcción de Gross y Siebert genera toda una nueva geometría algebraica. Todo eso es parte de lo que se llama log algebraic geometry. Y entonces se estudian no solo variedades, pero pares, siempre XD, donde D es un logaritmo divisor, un divisor logarítmico. Y entonces acá ponemos nuestras variedades dentro de este log calabial, un par log calabial. Afortunadamente, todas nuestras órbitas adjuntas son calabial, y entonces la podemos poner en un par así bastante fácilmente. Y luego la receta entonces dice calcular el complejo de intersección. Es largo, se da trabajo. Calcular funciones θ, esos son generalizaciones de la teoría de funciones θ de las variedades abelianas, pero en este caso aplicada a cualquier variedad. Y además calcular Gromov-Witten inverse. Es tremenda, la receta es durísima, porque cada uno de los 3 pasos que están acá es algo muy largo. De hecho, los artículos de Gross y Siebert, cada uno tiene como 200 páginas. Pero funciona. Entonces, ejemplo, regresamos al ejemplo 2, en donde no teníamos nada. Ahora, si buscamos no una variedad proyectiva o casi proyectiva, pero un modelo Landau-Ginzburg, tal que su categoría de singularidades sea isomorfa a la categoría de Foucault que queríamos, ahora sí la encontramos, que existe. O sea, eso uno calcula, obtiene una ecuación con theta functions, que bueno, la escribí acá. Sería toda una otra charla explicar cómo eso se obtiene, pero bueno, se hace, es algorítmico, ¿cierto? Es semejante a lo que uno hace en geometría tórica. Tengo mi variedad, encuentro una variedad dual a través de normales interiores y todo más. Pero los coeficientes, este es alfa, beta, gamma, se calculan a través de invariantes Gromov-Witten. Pero el punto es que existe, si uno encuentra, entonces muy bien, con esta receta, bien, ahora puse Orlov acá. Entonces, en el lado B, entonces pongo la categoría de singularidades de Orlov, y ahora sí tenemos de este lado la categoría dual. Yo dije que el jugador se llama Ronaldo Cristiano, es el mirror de este, ¿cierto? Pero ahora sí estamos, por lo menos en este ejemplo, como predice Kontsevich, con toda la geometría que vemos del lado simplético, la vemos en este caso, en este ejemplo, en el lado de la geometría algebraica. En teoría todo debe ser así, cada categoría de objetos y morfismos que obtenemos a través de la geometría simplética debe tener entonces una categoría que la espeja equivalente en el lado de la geometría algebraica. Bueno, entonces esto para el ejemplo, esa con todos los detalles, eso tenemos con los morfismos y todo. Y ahora
la idea de en este caso, es muy sencilla porque en el primer caso teníamos una fibración con 2 puntos críticos, es como esta X acá. Y cuando hacemos la dual, la categoría de Orlov, tiene solo una fibra singular con 2 puntos críticos en la misma fibra. Entonces es esencialmente como si estamos mirando el mismo objeto, pero a través mirándolo desde otra dirección. Bien, ahora, ¿qué pasa en los otros casos, cierto? Porque entonces nos gustaría ver en general en las otras órbitas. No sabemos en todas, pero a las minimales, que son las primeras a trabajar, puedo decir entonces quiénes son los objetos duales, quién es el modelo Landau-Ginzburg que uno calcula. Entonces, aquí les muestro el ejemplo de SL3, donde entonces tomamos elijo la órbita de este elemento para que sea entonces la órbita difiomorfa cotangente del proyectivo P2 con un H cualquiera desde que los alfas que están acá en la diagonal sean diferentes uno del otro, y entonces esta función tiene 3 puntos críticos y uno, bueno, pasa a calcular. Para ponerlo, entonces, ahora voy a dar una idea de cuáles son los ingredientes que uno tiene que trabajar para buscar el mirror usando la receta de Gross-Siebert. Entonces acá uno compactifica el modelo poniéndolo dentro, en este caso, dentro de P2 por P2 y compactifica también el potencial. El potencial lo promuevo primero a una aplicación racional, que la escribo acá, es bastante sencilla, y después uno hace lo usual, se tiene la aplicación racional, hace los blow-ups necesarios y la extiende a una aplicación holomorfa. Esto es estándar. Cuando lo pongo dentro de la compactificación, entonces tengo la órbita y el complementar de la órbita es un divisor, que en este caso tenemos descrito muy claramente, es una variedad flag, es la diagonal, de hecho. Elizabeth, perdona Elizabeth, estamos ya en el tiempo. Ya. Disculpa. Estamos en menos 5. Perdón, o sea, yo no, es que pensaba que era una hora. No, serán 25 más 5. No importa, no hay problema, está bien. Mira, tengo solo 2 slides más, entonces 2 minutos y termino. Mira, aquí tengo entonces la receta que hace una. Y bueno, calcula Gromov-Witten. Voy a pasar rápido, decirlo nomás. Disculpa, no sabía el tiempo, pero no importa. Calcula los invariantes Gromov-Witten. Calcula entonces las ecuaciones, obtiene las ecuaciones de la variedad. Y aquí entonces, ese es el último que quería mostrar, donde obtengo los espejos de los objetos. Esto no está totalmente listo, esa es la mitad de la historia. Para los casos de ACLN en general, he encontrado los objetos, o sea, la variedad que es espejo y los objetos que necesitamos. Y bueno, ahora por el momento voy calculando los morfismos. Bien, aquí termino. Disculpa pasar el tiempo, no sabía, o sea, no sabía correctamente la hora, pero bueno. Bueno, bien, agradecemos entonces primero a Elizabeth, un aplauso. Y si hay alguna pregunta muy cortita, porque tenemos ahora la plenaria, ahora ya, así que si hay alguna pregunta muy cortita. ¿Sabes? Yo puedo preguntar cortito porque de hecho soy el que presenta en la próxima charla, entonces me tengo que ir. Pero Eli, es que ya hemos conversado un par de veces de estas cosas y siempre tus cuentas específicas para los SL siempre me han parecido bastante simpáticas porque puedes encontrar los objetos de manera súper concreta. Entonces quizás puedes ayudar a calcular en otros casos, porque faltan pero es que esa era mi pregunta. Tus SL siempre dan súper lindos y son ejemplos muy buenos. Pero mismo dentro de la serie faltan muchísimos. Yo estoy mostrando las órbitas minimales. Las órbitas minimales, sí.
Te faltan Faltan- todas las otras órbitas, sí. faltan Pero ¿tienes todas. alguna idea de órbitas minimales en otros casos, por ejemplo? ¿En los SO o algo así? No he mirado todavía, es que hemos estado largo rato buscando mirror de esta cosa. Claro, Hasta, entiendo. hasta encontrar hasta encontrar la receta Grossiber produce un mirror. Y lo otro, en el momento en que mostraste este objeto que te quedaba autodual y encontraste porque con un potencial muy preciso, ¿no? Algo así como X más Y cuadrado dividido en X. sí. Es que ahí eliges el potencial para que salga autodual. Es un ¿Cómo? Pero la pregunta es, ¿cómo elegiste ese potencial? ¿Cómo se te ocurrió ese potencial? ves que la variedad tórica tiene dos datos, son dos matrices. Sí, sí. Repítelas, repítelas, póngala igual. Ah, Eso. ya, Es muy ok. fácil de hacerlo. Funciona en poquísimos casos, pero en este caso Claro. es una cosa muy sencilla. Sí. Ya. No, ahí probablemente voy a tener que echarle un vistazo a los cálculos específicos, pero muy interesante. Si te gusta, hablemos otra vez. Hace falta gente que calcule, falta mucho que hacer. Y hay muchas cosas interesantes que hacer. Sí. Y solo tengo un pobre estudiante, así que... Yo tengo otro estudiante que está estudiando cosas del I, así que en una de esas podemos... Bueno, Por otro lado, de hecho relacionado con variedades bandera, ¿ya? Con flag manifolds, pero desde otra perspectiva, en una de esas podemos... Muy bien. Ya, nos vamos. Bueno, Gracias, agradecemos Eli. entonces, agradecemos nuevamente a Elizabeth y también agradecer a todos los participantes de la sesión y recordarles que mañana tenemos 6 charlas más y empezamos a las 8:50 hasta las 9:50 y 2 charlas por la mañana, primero por la mañana, después viene una plenaria y después volvemos a las 11:15 con 4 charlas más. Así que están todos invitados a mantener su participación y llegar hasta el sábado. Nos vemos mañana. ¿A las 8:30? Que estén bien. Anita. Chao, chao. Anita, me imaginé que Anita. iba a hacer. Anita se sacrificará mañana. Chao. Que estén bien. Chao.